acento e importancia. Así hemos querido llamar esta reflexión. Pero vamos a pasearnos por los textos sagrados. De entrada, la primera lectura no es fácil de comprender si no tenemos el contexto de ella, pero yo les voy a ayudar con el contexto. Estamos en la profecía de Isaías y dice el texto inicialmente: esto dice el Señor a su ungido Ciro: yo te he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes. Algo de geopolítica de ese tiempo. Los caldeos, es un imperio, el imperio de los caldeos, que tenían su sede en Babilonia, fueron a Jerusalén, saquearon la ciudad y se llevaron a los judíos deportados, exiliados a Babilonia. No fue fácil ese tiempo de la diáspora, así se llama, de la deportación, del exilio. Y estaba en ese momento el imperio caldeo en toda su florescencia, en todo su furor, en el top del éxito. Luego, ese imperio caldeo fue descendiendo, perdió fuerza y aparece el imperio persa. Y en ese imperio persa, este señor, Ciro, el rey. Y lo que le interesaba realmente a este rey era consolidar su imperio, y ya no le interesaba lo que estaba pasando en Babilonia, porque eso fue un tema del imperio caldeo, y allí en Babilonia estaban los judíos exiliados, y entonces autorizó a que los judíos volvieran a Jerusalén a reconstruir su ciudad. Y esa fue la oportunidad para que el pueblo de Dios regresara a Jerusalén. ¿Por qué les hablo de esto? Porque en esa maraña o en ese entramado de la historia humana, Dios va desarrollando su plan. Es eso. Mientras nosotros hacemos nuestra historia con sus luces, con sus sombras, con sus etapas, Dios va desarrollando su plan por encima y a través de la realidad nuestra. Por eso tal vez nosotros nos preguntamos sobre la realidad del mundo, lo que está pasando con Rusia y Ucrania, lo que está pasando con Palestina, e Israel, lo que está pasando en Colombia, en fin, y tal vez es complejo, realmente lo es, pero en todo ese entramado de nuestra historia humana, Dios va desarrollando su plan. Es decir, lo que nos está sucediendo a Dios no le es ajeno. A través de lo que nos está sucediendo, por eso decía, sobre y a través de lo que nos está sucediendo, Dios desarrolla su plan de amor. No hay por qué preocuparse. Hay que trabajar duro, esforzarse, pero permitir que Dios desarrolle su plan a través de todo esto que a veces no comprendemos y que nos genera angustia, aflicción, mortificación.
Luego, en el Salmo 95, dice, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Diga después de mí, pues los dioses de los gentiles no son nada. En comparación con nuestro Dios, que desarrolla su plan en medio del entramado humano y de la historia que nosotros estamos tejiendo, los dioses de los gentiles no son nada. Y esto tiene que ver con la palabra de este domingo. Los dioses de los gentiles no son nada. Es decir, los dioses que nosotros nos construimos no son nada. Son dioses de papel. Son castillos de naipe que simplemente con tocarlos se vienen abajo. Los dioses que nosotros nos construimos, los equipos de fútbol, las marcas de moda, no son nada. Son construcciones nuestras. Y tal vez para muchos su equipo de fútbol es lo máximo. Y las marcas de moda son lo máximo. ¿Saben qué? Son dioses de papel. No son nada. Y luego, en la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, es hermoso, hermanos amados de Dios, todos. Nosotros somos los amados de Dios. Porque los dioses que nosotros nos construimos no saben amarnos. No. Los dioses que usted y yo y que el mundo de hoy se construye, esos dioses no saben amarnos. No saben. Cualquier dios que nosotros nos hayamos construido no es capaz de amarnos. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica y les dice, hermanos amados de Dios, porque el único Dios que nos sabe amar es el Dios único y verdadero. Los demás dioses se burlan de nosotros. Los demás dioses nos utilizan y nos usan. Los demás dioses hacen que nosotros nos precipitemos al sinsentido existencial. Convénzanse, hermanos. El único Dios que nos sabe amar es el Dios que nos revela nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre eterno, es el Señor, es el Dios creador del cielo y de la tierra. Es aquel a quien llamamos Abba, como lo llamó y nos enseñó a llamarlo Jesús. Y luego, en el Evangelio, escuchen cosas como estas. Se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Se reunieron para maquinar contra Jesús. Sórdido que uno tenga tiempo para reunirse y maquinar en contra de alguien. El tiempo bien escaso. Y uno haciendo uso del tiempo
para reunirse con otros y maquinar contra alguien. A eso no se le ocurre sino a un fariseo. Y acuérdese que usted no es un fariseo, usted es un cristiano. Y la diferencia es abismal. Una cosa es ser fariseo, hipócrita. Otra cosa es ser cristiano, rescatado con la sangre preciosa de aquel hombre que murió en la cruz. A él la gloria. No haga de fariseo invirtiendo o gastando su tiempo en reuniones que maquinan en contra de alguien. No haga de fariseo. Usted no es un fariseo. Y sigue el texto. Abordan a Jesús algunos discípulos de los fariseos con unos herodianos, partidarios de Herodes. Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Y comienza la sobadera. Pero iban con la doble. Por eso ténganle mucho respeto al que lo sobe. Qué miedo uno que se acerca a mi vida a sobarme. Téngale respeto a la adulación, porque el que llega adulándote, después de adularte, te abraza, y al abrazarte te encarna el puñal. ¿Y saben qué es lo peor? Que caemos en la trampa. Y como tenemos a veces el ego tan inflamado, nos encanta que nos soben. Y hasta creemos que esa adulación es cierta. ¿Saben qué dijo Jesús? Jesús le decía a los discípulos: cuídense de la gente. ¿Qué les decía? No tiene que cuidar de la gente. Y más de aquel que llega o se acerca a tu vida a sobarte. Te soba de frente y te encarna la lesna cuando tú giras. Ahora, la pregunta es capciosa, tiene doble sentido, es maliciosa, es malintencionada. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente: ¿pagamos o no pagamos impuesto al César? Y ponen a Jesús entre la espada, como lo pusieron aquella vez cuando le presentaron una mujer que habían encontrado cometiendo ¿qué? Y si Jesús decía que la apedrearan, se iba en contra de todo su mensaje de perdón, de misericordia, de compasión, de ternura, de amor. Y si decía que no la apedrearan, se iría en contra de la ley de Moisés. Pero como Jesús tiene una sabiduría natural, fue capaz de usar una tercera vía. Y cuando uno es capaz de usar una tercera vía, es porque tiene la sabiduría de Dios. Y respondió: el que esté libre de pecado. Y ahora lo mismo, va a usar una tercera vía. Porque si dice que paguen impuesto a Roma, ¿cómo así que que es de los nuestros, es judío, está diciendo que le paguemos impuesto a Roma? Si Roma es la invasora, si Roma es la opresora, si Roma es la que nos tiene como estamos, ¿cómo es que este maestro, este profeta, este iluminado, este que dice que es hijo de Dios, nos está diciendo que le paguemos impuesto a Roma? Eso no tiene presentación. Y si dice que no le paguen impuesto a Roma, entonces es un revolucionario, es un subversivo. ¿Cómo así que nos está incitando a que no paguemos el impuesto al que nos ha invadido? Y usa una tercera vía. A Dios lo que es de Dios. La gloria para Dios. Él es grande, Él es grande, Él es grande. Siempre lo van a escuchar. Seguir a Jesús
nos pone en el camino que es. Puede que alguien diga, yo soy ateo, yo no creo, yo soy escéptico, a mí no me gustan estas cosas. Siento mucho que una persona llegue a decir eso, estará en su proceso, algún día se encontrará con la claridad que necesita encontrarse, pero a ustedes que están buscando de Él, recuerden, ustedes no necesitan conquistarlo a Él, simplemente necesitan aceptarlo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora sí, un aplauso muy fuerte para Él. Y bueno, en relación a esto, varios elementos, y perdónenme, yo sé que no gozo del tiempo que quisiera, por respeto pues, a la asamblea y a lo que realmente debe durar la celebración, pero no importa, permítanme esto. Acento importancia. Jesús dijo, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cuando Jesús dijo eso, le quitó al César todo su carácter divino. ¿Por qué? Porque resulta y sucede, volvemos a la historia, que todos los emperadores y los faraones eran dioses, así eran considerados. Un faraón, un dios o un hijo de Dios. Y si decía que el faraón era hijo de Dios, estaban diciendo que era Dios. Un emperador, un Dios, un hijo de Dios. Y cuando Jesús dice a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, le quita la connotación de divino al César. Lo desmantela, pudiéramos decir. Desmanteló al César de su divinidad. Y entonces pone las cosas en su lugar. Y nosotros espiritualmente estamos llamados a poner las cosas en su lugar. A partir de esto quiero hacerles esta reflexión. Y la primera pregunta, ¿en qué gastas tu dinero? ¿Por qué? Porque si tú gastas tu dinero en parranda y amigos cuando sabes que en tu casa hay demasiadas necesidades, le estás dando al César lo que es de ¿quién? De Dios. Escucha, hey, carajo. Si tú trabajas bien duro, al final de la quincena te entregan tu salario y te vas a parrandear con tus amigos y te gastas el dinero en licor y en trasnocho con tus amigotes, sabiendo que en tu casa hay muchas necesidades, le estás dando al César lo que es de ¿quién? Señor, te doy gracias. Llegó el Espíritu Santo a esta asamblea. Segunda pregunta, ¿cómo educas tus hijos? ¿Saben por qué? Porque yo a los niños de ahora los llamo los niños del César. Y me perdonan. Por eso están aquí ellos. Yo no quiero niños. ¿Saben por qué me los aguanto en este altar tan chiquito? ¿Verdad? Me los aguanto en este altar tan chiquito porque yo quiero que ustedes sean no los niños del César, sino los niños. Dele la gloria, un aplauso para estos niños. ¿Y saben por qué les digo esto, muchachos? Y pónganme mucho cuidado. Yo creo que nos vamos a tardar, pero no importa. Pónganle mucho cuidado a esto. Los niños de hoy, a los niños de hoy se les desarrollan muchas habilidades. Eso está bien. Eso está muy bien. Y que el niño tiene clases de patinaje, eso está muy bien. Y que tiene clases de inglés y de francés, eso está muy bien. Y que tiene clases intensivas de sistemas o de tecnología, eso está muy bien. Pero ¿saben qué está pasando? Y se los confieso a ustedes. Pasa que como los niños están tan ocupados desarrollando distintas habilidades en sus clases extracurriculares, uno pregunta, ¿el niño por qué no vino a la catequesis?
Porque está en patinaje. ¿Y el niño por qué no vino a la catequesis? Porque hoy tenía examen de inglés y de francés. Y yo no estoy diciendo que sea malo que nuestros niños desarrollen esas habilidades. Lo que estoy diciendo es que desarrollan muchas habilidades, pero les queda faltando una habilidad por desarrollar, y es la habilidad espiritual. Es monstruoso lo que les voy a decir, pero nunca había recibido tantos casos de niños con intentos de suicidio. Nunca había recibido, en estos 29 años de sacerdocio, nunca había recibido tantos casos de niños con intentos de suicidio. ¿Y saben por qué? Porque tienen muchas habilidades desarrolladas, pero tienen una habilidad frustrada. Y esa habilidad frustrada es la habilidad espiritual. Porque el niño sabe muchas cosas, el niño de hoy sabe muchas cosas. Si a usted se le bloquea el celular, entrégueselo a un niño. Y si se le tilda el computador, dígale a uno de estos niños. En fracción de segundos estos niños le arreglan su computador. Pero se convirtieron en los niños del César, y nosotros necesitamos que sean los niños de Dios, porque ellos son para Dios, a Dios lo que es de Dios. Tercera pregunta. ¿Cómo manejas tus tristezas? ¿Cómo las manejas? Claro que nosotros tenemos épocas y situaciones adversas, difíciles, que nos ponen tristes. Pero tu vida no fue hecha para la tristeza. No, tu vida fue hecha para el gozo, para la alegría, para la felicidad, para la dicha, para la bienaventuranza. Para eso fue hecha tu vida. El plan de Dios es que tú seas feliz. Y cuando una persona está triste, a veces no quiere salir de su tristeza. Y cuando una persona se atasca en su tristeza, le está entregando la vida al César. Y si alguno de ustedes está elaborando un duelo, yo lo invito a que permita que ese duelo sea elaborado. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con una familia que en el año 21 perdió su hija por COVID, y ayer la niña estaba cumpliendo 29 años. Pero le escuché alguna vez a ese papá que decía, después de que mi niña murió, no tiene sentido vivir. No, sí tiene sentido vivir, y la vida continúa. Y el que diga que no tiene sentido vivir a razón de una tristeza, le está entregando su vida al César. Hay que elaborar esos duelos, hay que salir adelante. La vida continúa, tenemos que seguir viviendo para los que nos rodean. Uno no puede vivir para el que ya se murió, uno tiene que vivir para el que aún le queda. Y hay personas que le entregan su vida al César y se sumergen en una tristeza porque se quedan atascados en aquel que ya no está, y se les olvida que tienen que responder a lo que viene, que tienen que responder al que aún está a su lado. Maneja tu tristeza. El día que se te dé por no manejar tu tristeza, le estarás entregando tu vida al César, y tu vida no es del César, tu vida es de Dios. Cuarta pregunta. ¿En qué inviertes el tiempo? ¿El tiempo tuyo es para Dios o para el César? Esa es una pregunta que te tengo que hacer. ¿Y por qué te lo digo? Porque dices que no tienes tiempo, pero existen unos cortos en TikTok, existen unos cortos en Instagram, existen unos cortos en YouTube, y tú puedes pasar más de 20, 30 y hasta 40 minutos haciendo esto. Y dices que no tienes, y tienes sueño, pero como esto está tan charro, y tu pareja te necesita porque quiere hablar contigo, y tu pareja necesita un abrazo de ti, y tu pareja necesita tu atención,
y tus hijos necesitan un rato de diálogo, pero como tú estás 15, 20, 35 minutos y hágale, que tan charro, y este está súper charro, pero este está más charro que el anterior, y terminas entregándole el tiempo a quien no se lo merece, y terminas quitándole el tiempo a quien necesita de ti. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo no sé si Rupe hace cortos y si los muchachos míos hacen cortos, pero ni siquiera eso. Primero mi primaria, primero el que está a mi lado, primero el que me necesita, primero el que requiere de mí un abrazo, primero el que requiere de mí un rato para conversar. Ni siquiera eso. Quinta pregunta: ¿qué puesto ocupan tus valores? ¿Qué puesto ocupan tus valores? Los valores. Muchachos, por favor, no renunciemos a los valores. Tal vez es lo único que nos queda. Si a mí me preguntan, Pedro, ¿qué define un ser humano? Yo respondo, Pedro, ¿qué define una compañía? Pedro, ¿qué define una institución? Y el día que nos dé por mandar al cuarto útil, nuestros valores, le estaremos entregando nuestro cuadro axiológico. Cuadro axiológico significa cuadro de valores. Le estaremos entregando nuestro cuadro axiológico al César. Sexta pregunta: ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está? Porque si de algo padecemos en este momento se llama dispersión. José Arregui, un gran teólogo de España, dice que no es posible que haya espiritualidad sin atención. Diga después de mí: sin atención no hay espiritualidad. No la hay. Entonces estamos tan dispersos y le hemos entregado la mente a cosas que no valen la pena, que no estamos atentos en aquello que es realmente importante. Y por eso es la sexta pregunta: ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente? Porque estás tan disperso que perdiste el valor de lo esencial, que no sabes qué es lo importante, que no te das cuenta.
que es lo sustancial. Y última pregunta, ¿qué es lo que amas? ¿Qué es lo que amas? Les voy a decir una cosa. Usted le pregunta a los muchachos de 7º grado qué es lo que sueñan y qué es lo que quieren. Y yo soy muy suelto para hablar en misa. Y de repente tengo que pedirle disculpas a quien se haya ofendido por esto. Pero no soy capaz de repetir lo que los muchachos de 7º y las niñas de 7º grado de nuestros colegios aman, sueñan y desean. No soy capaz de repetirlo. Y si no soy capaz de repetirlo, usted ya se dará cuenta por qué no soy capaz. Porque me parece que es pasado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que amas? ¿Qué es lo que amas? Y si no amas aquello que es verdadero, noble, justo, laudable, entonces le estarás entregando tu vida al César. Y acuérdate que tu vida no es para el César, tu vida es para Dios. Para el César las migajas, para Dios lo esencial. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.